Muy buenas. Seguimos con las desintegraciones radiactivas. Hablábamos de una primera pregunta relacionada con la estabilidad del núcleo y ahora la segunda pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Son dos grandes preguntas a la vez de este tema. ¿Cuáles son los procesos nucleares mediante los que se produce transmutación de los elementos? Hemos dicho que la transmutación es el cambio que tiene un núcleo a otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues existen tres procesos en el que se produce la desintegración, ¿de acuerdo? Y los primeros que crean estas leyes son los físicos Soddy en 1913, un físico británico, y Fajans, polaco, ¿de acuerdo? Los dos elaboran tres leyes que nos vienen a decir lo siguiente. Son importantes, pero hay que tener un poco de cuidado a la hora de entenderlas posteriormente en problemas, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo las leyes de Soddy y Fajans son las que determinan cómo un núcleo, ¿vale?, sufre unos ciertos procesos y pasa a otros. Hay tres procesos distintos. La primera ley nos dice que si nosotros tenemos un núcleo radiactivo A Z, ¿vale?, y se desintegra, lo puede hacer mediante la emisión de partículas alfa, ¿de acuerdo? Que le llaman ellos. ¿Qué significa esto? Pues que tú tienes un núcleo A Z, número atómico, número másico, número atómico Z, y nos encontramos cuando ciertos núcleos emiten, nos encontramos con otros que tienen 4 unidades más chicas su número másico y 2 unidades más chicas su número atómico. Un núcleo nuevo. Y de esa desintegración, aparte de este núcleo, ¿de acuerdo?, se ha creado o se ha salido del núcleo una partícula alfa. Una partícula alfa que tiene como número másico 4 y como número atómico 2. Le pusieron alfa porque fue la primera partícula que se encontraron en el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, y la partícula con menor poder de penetración es la que nosotros llamamos alfa, y eran núcleos de helio. Y decimos núcleo de helio porque justamente el helio, como Z, tiene 2. En la tabla periódica su Z es 2. Entonces, al tener 2 protones, pues automáticamente, y al tener 4 nucleones, pues determinaron que un núcleo de 2 protones y 2 neutrones conformaban este tipo de partícula que se da cuando nosotros tenemos un núcleo residual en el que 4 unidades son más chicas en A y 2 unidades más chicas en Z. Hay un ejemplo para determinar este tipo de desintegración, que es la formada por el uranio 238-92. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos del uranio 238, borramos esto. Entre otras muchas cosas, cuando el uranio se desintegra, nos aparece el torio. ¿De acuerdo? ¿Qué número másico va a tener el torio? Pues va a tener 4 unidades más pequeñas que el uranio en número másico. Si el uranio es 238, el torio será 234. ¿Y qué número de protones va a tener? Pues va a tener 90. Esto es experimentalmente, se ve esto. Entonces, el uranio pasa a torio, pero emitiendo también una partícula, emitiendo una partícula alfa, que es una partícula de helio 4, más un montón de energía y más otras circunstancias que veremos. Pero ahora mismo lo importante es que veamos la primera ley de Soddy-Fajans como la emisión de una partícula alfa. Donde hay que hacer hincapié es en la emisión de esa partícula. Luego la segunda ley nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un núcleo, ¿de acuerdo?, y se produce este tipo de circunstancias donde el núcleo residual tiene el mismo número másico, pero aumenta en una unidad el número atómico, el número de protones, vemos que de ahí, aparte de este núcleo residual,
sale una partícula que se llama partícula beta, que tiene una serie de características en las que no vamos a entrar, porque estas leyes son de 1913. Posteriormente se descubrieron que a veces esto no va a ser z más 1, sino z menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, las leyes de Faján son estas, pero que sepamos que a partir de ese año, diversos científicos pues, se dieron cuenta de que no solo vamos a tener una desintegración beta, sino que hay dos tipos. Hay dos tipos de desintegración, la beta más y la beta menos. Ahora veremos en ellas, ¿no? Pero lo mismo, lo que tenemos que saber solo por la ley de Soddy-Fajans, es que el núcleo residual tiene una partícula positiva más, porque del núcleo va a salir una partícula beta que es igual que el electrón. Muchas veces nosotros hemos pensado que los electrones son corticales, los electrones están dando vueltas alrededor del átomo. Hay electrones que están dando vueltas alrededor del átomo, en el átomo, dando vueltas, pero hay otros electrones que no están dando vueltas alrededor del átomo, sino que están en el núcleo, que se emiten desde el núcleo, y este es un caso. Cada vez que nosotros hablemos de desintegración beta, nosotros vamos a tener, dentro de los dos tipos que hay, que ahora veremos, vamos a tener en cuenta, ahora mismo la ley de Fajans, que esta, vamos a tener en cuenta que veremos que después de este núcleo residual, de este que tenemos nosotros aquí, va a salir un electrón del núcleo, que tiene estas características. La carga es -1 y su número másico es 0. ¿De acuerdo? Sería un electrón en sí. O sea, cuando alguien nos dice, ¿es posible que tengamos emisiones de electrones de un núcleo? Pues sí, mediante la segunda ley de Soddy-Fajans. ¿De acuerdo? A sigue igual, la Z crea un número más, ¿de acuerdo? Esto es la ley, pero ahora os comentaremos lo que es la realidad, ¿de acuerdo? Y se libera un electrón. Esto es lo que dice la segunda. Y luego la tercera ley, que es mucho más sencilla de entender, pues es un núcleo que está excitado, ¿de acuerdo? Energéticamente, tiene un estado de energía muy grande y se desexcita volviendo a su estado natural. Cada vez que nosotros hablemos de elementos excitados o núcleos excitados, los pondremos con un asterisco. Cuando ese asterisco pasa al mismo átomo, ¿de acuerdo? El átomo no cambia, es un isómero, el átomo no cambia, deja de tener el asterisco, que decir que se ha puesto en estado de equilibrio, pero emite la energía sobrante. Un átomo tiene energía, la materia ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Tú tienes un núcleo excitado energéticamente y pasa a un estado de energía superior, la energía la diferencia que hay de energía de antes a después va en forma de fotón. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son la ley de Soddy-Fajans. La primera ya queda constituida en un ejemplo que es muy fácil de entender. La partícula alfa no tiene ningún tipo de historia. Lo único que podemos hacer mención a este tipo de partículas que se utilizan mucho en distintas ocasiones, sobre todo en medicina, ¿de acuerdo? El americio, que es un gran elemento en el que emanan partículas alfa, pues se utiliza mucho, por ejemplo, para tratar distintos tipos de tumores como el de piel, donde estas partículas penetran con unas pastillitas radiactivas encima de la piel y entonces las particulitas que tienen un alcance muy pequeño, estas partículas viajan unos pocos milímetros, por eso se emplean sobre todo a nivel superficial. Las partículas alfa no las verás nunca recorrer muchísimos metros, entre otras cosas porque son partículas muy masivas. Cuanto más masa tiene una partícula, más le cuesta avanzar dentro de su mundo. Cuanto más pequeña es, más fácil es el paso de un lado hacia otro. ¿De acuerdo? Pero son partículas muy masivas que viajan muy poquitos milímetros. ¿De acuerdo? Son capaces de pararla incluso un folio. Tiene un folio de una partícula alfa y el folio coge y la absorbe. ¿De acuerdo? Se utilizan mucho en procedimientos médicos y en industria, ¿de acuerdo? Pero no vamos a entrar en eso, simplemente en el tipo de partículas que nosotros vamos a tener cuando desintegramos, por ejemplo, núcleos de uranio. Cada vez que estemos en una central nuclear, sabes que en algún momento dado nos vamos a encontrar en muchas circunstancias, con partículas alfa que llamaremos núcleos de helio 4. Es una manera de poder decir a otros. Entonces vamos a ver con más exactitud, que lo que más me interesa son las leyes, pero vamos a ver con más exactitud ahora la segunda ley, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que aquí tenemos un número atómico +1
y ahora veremos en ciertos casos que es -1. Vamos a ver primero por qué tenemos estos cambios y después por qué salen electrones, porque no solo salen electrones, también salen positrones, que son electrones con carga positiva. Vamos a verlo despacio. Lo importante es presentar la ley, las leyes que tenéis en la página 310, para que le echéis un vistazo. Eso es lo que nos plantean y ahora vamos a estudiar bien esa segunda.